7 de septiembre de 2023. Buenaventura, itinerario de la mente a Dios, capítulo 2, parágrafo 5. ¿Quién parte leyendo? ¿No se abre? Tú lees. Perfecto. Recuérdame tu nombre, que se me está olvidando. ¿Ah? Ignacio. Ah, tú. Ah, pensé que eras tú. Ignacio. Ya. A esta aprehensión, si ves alguna cosa conveniente, sigue la deleitación. Deleítase en efecto el sentido en el objeto, percibido mediante su semejanza abstracta, por razón de hermosura, como en la vista, o por razón de suavidad, como en el olfato de oído, por razón de salubridad, como en el punto intacto, hablando apropiadamente. Y aún si la deleitación existe a causa de la proporción, más porque la especie tiene razón de forma, virtud y operación, según haga referencia al principio de que emana, al medio porque pasa y al término en que obra. Y aquí es que la proporción o se considera en la semejanza, en cuanto tiene razón de especie o forma, y así se dice hermosura, siendo la hermosura otra cosa que una igualdad armoniosa, o también siendo otra cosa que cierta disposición de partes o suavidad de color, o se considera en cuanto tiene razón de potencia o virtud. Y así se dice suavidad, pues entonces la potencia activa no excede proporcionalmente la potencia receptiva, sufriendo el sentido en lo extremado y debilitándose en lo moderado. Se considera en cuanto tiene razón de eficacia y de impresión, la cual entonces es proporcional cuando la gente, al causar la impresión, forma la diligencia del paciente. Y esto es sanarlo y nutrirlo, como aparece principalmente en el gusto y el tacto. Y así por la deleitación entran en el alma los sujetos exteriores que deleitan, mediante sus semejanzas, según los tres modos de delectación. Y sigamos con el 6. Eso conviene, yo creo, leerlo todo hasta el final del 2 y comentarlo todo juntos. Quizá puedes seguir. ¿Quieres seguir? Recuérdame tu nombre. Guillermo, Guillermo. después de la redención y de la delectación, formas el juicio, por el que no solo se juzgan si esto es blanco o negro, porque esto pertenece al sentido particular, o si es saludable o nocivo, lo cual pertenece al sentido interior, sino también se juzga y se da cuenta de por qué tal cosa deleita, acto en que se inquiere la razón de la deleitación y del objeto se percibe en el sentido. Y esto ocurre cuando se indaga la razón de lo hermoso, de lo suave y de lo saludable, resultando no ser otra cosa que una proporción de igualdad. Pero esta razón de igualdad es la misma tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. No se extiende por las dimensiones y pasa por las cosas transitorias, y se altera por las mudanzas, pues abstrae del lugar de tiempo y de cambios y viene a ser por lo mismo inmutable, insubstituible, interminable y enteramente espiritual. De donde el juicio es una operación que, depurando y abstrayendo la especie sensiblemente recibida por los sentidos, la hace entrar en la potencia intelectiva. Y así todo este mundo tiene entrada en el alma por el cuerpo de los sentidos, conforme a las tres operaciones mencionadas. Le toca. ¿Quieres leer tú? Recuérdame tu nombre. Asenar. Ya, perfecto. Y todas estas cosas son vestigios donde podemos investigar a nuestro Dios, porque siendo la especie que se aprende semejanza sentada en el medio, e impresa después en el órgano, y llevándonos en virtud de la impresión, al principio de donde nace, es decir, al conocimiento del objeto, nos da a entender de modo manifiesto no solo que aquella luz eterna engendra así una semejanza o esplendor coigual, consubstancial y coeterno, sino también que aquel que es imagen del Dios invisible, esplendor de su figura y figura de su sustancia, existente en todas partes por su generación primera. Profesor Podría. Gracias. El objeto engendra su semejanza en todo medio,
se une por la gracia de la unión, la especie se une al órgano corporal, a un individuo de la naturaleza racional para reducirnos mediante tal unión al Padre como a frontal principio de fe. Luego todas las cosas cognoscibles, teniendo como tienen la virtud de inventar la especie de sí mismas, proclaman con claridad que en ellos, como en espejos, puede verse la generación eterna del verbo, imagen e hijo que del Dios Padre emana eternamente. Y sigue, recuérdame tu nombre. Jonathan. Jonathan. ¿Allá escucha cuando leen? ¿Se escucha o no? Sí. ¿Aló? Alguien dijo que sí, pero Alguien dijo que sí. Allá. Aquí no, a lo mejor yo no tengo volumen, a ver. Ahí. ¿Dijeron que sí en el chat? Sí, profe, se escucha. Ah, no. Ahora sí escuché algo. ¿Aló? Hablen para saber si puedo escucharlos. No. Así. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya. Sí. profe, ¿puede minimizar los poquitos de las caritas, por favor, para leer ahí de correo? Para... ¿Ahí? Ya, vale. De igual modo, la especie que deleita como hermosa, suave y saludable, da a conocer que existe la primera hermosura, suavidad y salubridad en aquella primera especie, donde hay suma proporción e igualdad respecto al engendrador, suma virtud que se intima no por fantasmas, sino por la verdad de la prevención, suma impresión que sana, satisface y expele toda indigencia en el aprehensor. Por lo tanto, si la delectación es la unión de un conveniente con su conveniente, si la semejanza que se engendra de solo Dios tiene la razón del sumamente hermoso, su sumamente suave y sumamente saludable, y se une según la verdad, según la intimidad y según la plenitud que llena toda capacidad, se ve claramente que en solo Dios está la delectación frontal y verdadera, y que todas las delectaciones nos llevan de la mano a buscar aquella. Bien. Y sigue... recuérdame tu nombre. Felipe, Felipe. pero de un modo más excelente y más inmediato, nos lleva al juicio a especular con más certeza la eterna verdad. Porque si el juicio ha de hacerse por razones que abstraen del lugar, tiempo e inmutabilidad, y por lo mismo, de la dimensión, sucesión y mudanza, si ha de hacerse por razones inmutables, incircunscriptibles e interminables, si nada hay, en efecto, del todo inmutable, ni incircunscriptible, ni interminable, sino lo que es eterno, sino todo en cuanto es eterno es Dios, o está en Dios. Si cuantas cosas ciertamente juzgamos, vuelvo a decir, por esas razones juzgamos. Cosa manifiesta que Dios viene a resultar la razón de todas las cosas, y la regla infalible, y la luz de la verdad. Luz donde todo lo creado reluce de modo infalible, indeleble, indubitable, irrefragable, incoartable, inapelable, imperdonable, indivisible e intelectual. Por tanto, aquellas leyes por las que buscamos con toda certeza, por todos los principios sensibles que a nuestra consideración vienen, por lo mismo que son infalibles e indubitables para el entendimiento del que las arregla, indelebles de la memoria del que las recuerda, infragables e inapelables para el entendimiento del que las juzga. Pues al decir de San Agustín, nadie juzga a ellas sino por ellas, menester es que sean inmutables e incorruptibles como necesarios, incoartables como inscritas, interminables como eternas, y por eso indivisibles como intelectuales e incorpóreas, no hechas sino increadas, tales que existen eternamente en el arte eterno, por la cual, mediante la cual, según la cual, reciben la forma todas las cosas, plenamente informadas, y por eso identificarse pueden estas con toda certeza, sino por aquella arte eterna, la cual es la forma que no solo todo produce, sino que todo lo conserva, y todo lo distingue como ser que tiene primacía de la forma entre todas las cosas, y como regla
que todas las dirige y por la que nuestra alma busca cuando ella entra por los sentidos. Sí, aquí podemos hacer una pausa porque este capítulo es muy importante, ¿no? Recapitulando un poquito, entonces, le toca recapitular ¿a quién le toca recapitular? No, ¿tú llegaste recién? ¿Cómo es tu nombre, recuerda? Vicente, no, entonces, le toca recapitular a Francisco. No ha leído. Está mostrando básicamente el recorrido desde el vestigio para poder ir haciéndose una imago ir avanzando en el recorrido del reconocimiento de lo que le debería llevar a encontrar la luz. Entonces, hay algo que menciona en este párrafo Pero ¿cuál en este último? sí, No, pero partamos no por el último, sino que partamos del comienzo, desde donde empezamos a ver, o si quieres del último que leímos ayer, porque ahí empezaba a hablar de cómo entran las cosas, no la aprehensión, claro, por la cual entran las cosas sensibles, ¿no? claro, Aprehensión, translitera el término original en latín es aprehensio. ¿Qué es esta aprehensión? el sensu, porque tiene que haber un reconocimiento, porque dice que hace un juego de que no hay que ir a los extremos y que se hace un mejor reconocimiento de una manera equilibrada de los estímulos. Claro, o sea, por el estímulo sensible, por los sentidos, no las cosas sensibles exteriores entran en el alma por las puertas de los 5 sentidos, ¿no? Pero evidentemente entran no por las sustancias, o sea, en el sentido que entren físicamente las sustancias en nosotros, sino que entran, ¿cómo se llama lo que entra? ¿Cómo lo llaman? Que es un término que pasa a ser técnico. Ya era técnico, pero sigue siendo un término técnico, la similitud, ¿no? O sea, la semejanza de la sustancia, concebida primeramente como algo físico, o sea, como una especie de fotografía que como que se desprende de la sustancia física, se encuentra como en el medio, o sea, dice que primero son generata sin medio, o sea, se generan en el medio, o sea, en aquello que está entre nosotros y las cosas físicas. Puede entenderse la luz, o sea, se generan como en cualquier cosa que esté entre medio de nosotros y la cosa física, y del medio en el fondo se imprimen en el órgano, o sea, en el ojo, ¿no? Y de ahí en el interior, claro, del órgano exterior al interior, y de este hacia la potencia aprehensiva. Entonces hay una generación de la especie, también se llama esta especie, pero en el sentido de especie sensible, en la forma sensible, todavía no es la forma como propiamente inteligible, ¿no? Hay una especie que es la forma sensible como impresa por de los sentidos en el órgano y del órgano, digamos, en la potencia interior, en el cerebro, diríamos nosotros. Bueno, es el que ya habíamos leído ayer. O a esta, después, bueno, a la aprehensión dice, sigue la delectación. Claro, el sentido percibido mediante su semejanza, bueno, abstracta. Aquí ya está, claro, esta semejanza
pasa a estar en nosotros, o sea, está en la imaginación. Abstracta en el sentido de que está en la imaginación, pero ya empieza a haber un juicio. Ya empieza a haber una ratio, ¿no? Una razón de la especiosidad, o sea, de la belleza, o una razón de la suavidad, como en el olfato, o en la razón de la salubridad, como en el gusto. Entonces aquí ya empieza a haber un juicio del intelecto, aunque esté hablando de la imaginación, pero ya en el objeto imaginado, como aprehendido por los sentidos e impreso como en el cerebro, la delectación existe a causa de la proporción, o sea, ya implica un juicio en el fondo racional, ¿no? La especie tiene razón de forma, virtud y operación, y entonces de ahí se remonta claro, al juicio. Bueno, él distingue, ¿no? Como decíamos ayer, el sentido particular del sentido interior, que sería lo mismo que el sentido común, ¿no? Eso que criticábamos ayer, que el sentido común en realidad debería pertenecer a lo racional, ¿no? Y bueno, de hecho, también, digamos, aquí entra en escena el juicio, o sea, él aquí hace entrar entonces el juicio, o sea, ¿por qué tal cosa deleita, no? Acto en que se inquiere la razón de la delectación. Entonces, claramente, aunque esté hablando de la imaginación, aquí entra ya en juego el juicio. ¿Y qué pasa con el juicio? ¿Qué tiene de diferente el juicio? ¿O qué permite concluir el juicio sobre lo hermoso de las sensaciones? Su eternidad. Claro, esta razón bueno, la razón de lo hermoso es una proporción, y la proporción supone la igualdad. Y la igualdad, entonces, ya nos reenvía, o sea, en el fondo es una idea ya, ¿no? O sea, es la misma tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, no se extiende con las dimensiones, ni pasa con las cosas transitorias, no se altera con las mudanzas, abstrae del lugar, del tiempo, de cambios, es inmutable, incircunscriptible, interminable y enteramente espiritual. O sea, tiene claramente todas las características de la idea. Es ya un juicio sobre las cosas sensibles, ¿no? A partir de la idea. Y por lo tanto, ¿eh? Por eso dice, por eso cita a Agustín. Claro, en el fondo está diciendo que, claro, está entrando en la imaginación, pero ya está entrando en la potencia intelectiva, ¿no? A través de la imaginación entra en la potencia intelectiva. Porque dice, nullus deis judicat sed per illas, como para decir como que ya no es acerca de ellas, sino con ellas, como diciendo, como que ya no hay una separación de algo, sino que ya se reconoce que son es a través es con ellas que está trabajando. No, Claro, aquí entran en escena entonces las reglas que permiten generar las ideas, ¿no? Es como que el comienzo da la impresión de que está diciendo que las cosas entran por los sentidos, ¿no? Pero en realidad ahora viene sí la precisión de que entran por los sentidos, pero en realidad son filtradas por el juicio de la razón. O sea, cuando entran
en la razón tienen que ser filtradas por ideas que no son evidentemente sacadas del mundo empírico. Bueno, y el ejemplo exactamente el mismo que hacíamos ayer, que recordábamos la cita del Fedón, donde se habla de lo igual en sí, ¿no? Solamente que lo expresen con palabras diferentes. Mencionamos ayer ese pasaje del Fedón donde se dice, yo veo dos cosas iguales, ¿no? Pero lo igual, ¿dónde lo vi? ¿Lo pude ver en las cosas mismas? No, en realidad es un juicio que yo doy sobre las cosas. Y por lo tanto lo igual en sí es algo que pertenece a un mundo distinto, ¿no? Que no tiene dimensión, que no se extiende, que no tiene lugar, que no tiene cambio, que es interminable, etc. Enteramente espiritual, o sea, enteramente inmaterial. Es enteramente inmaterial, ¿no? Es mediante esto que hace entonces que entre en la... Claro, que la especie sensible, sensiblemente recibida por los sentidos, la hace entrar en la potencia intelectiva. O sea, tiene esta puerta de entrada que es filtrada, ¿no? A través de estas esencias que son inmateriales. Non factas sed increatas, les llaman. Claro, eso lo especifica mejor, quizás podemos saltar al 9, donde especifica mejor este punto. El juicio nos lleva a especular con más certeza la eterna verdad. O sea, en el juicio, en cualquier juicio, nosotros podemos ver como el espejo de alguna manera de la eterna verdad, ¿no? Porque el juicio se hace por razones que abstraen del lugar, tiempo y mutabilidad. O sea, el juicio que permite formar el concepto, por ejemplo, de igualdad, ¿no? Se hace por razones, o sea, por principios, ese es el término más adecuado, ¿no? Por principios que abstraen de lugar, tiempo, mutabilidad, ¿no? Y se hace entonces por razones que son inmutables, incircunscriptibles, interminables. Y lo que es inmutable, incircunscriptible, interminable es lo mismo que es lo eterno, ¿no? Y todo cuanto es eterno es Dios o está en Dios. O sea, las razones eternas, ¿no? Son Dios en un cierto sentido o están en Dios. Si cuantas cosas ciertamente juzgamos, ciertamente aquí significa con certeza, o sea, damos un juicio cierto sobre las cosas, entonces estas cosas las juzgamos por estas razones que tienen estas características. Cosa manifiesta es que Dios viene a resultar la razón de todas las cosas y la regla infalible y la luz de la verdad. Luz donde todo lo creado reluce de modo infalible, indeleble, indubitable, irrefragable, incoartable, inapelable, interminable, indivisible, intelectual, ¿no? Ahora aquí, tal como está expresado aquí, si lo toman al pie de la letra, es un poco distinto a como yo lo presenté ayer. No sé si se han fijado en la diferencia, puede parecer sutil, pero es una diferencia importante. Voy a precisar más la pregunta en esta frase cuando dice Dios viene a resultar la razón de todas las cosas, la regla infalible y la luz de la verdad. O sea, está diciendo que Dios es la luz de la verdad. Si uno tomara esto en el sentido estricto al pie de la letra, podría concluir que algo un poco distinto a lo que yo dije ayer, también que dibujé en la pizarra ayer. Que podría haber una identidad entre ambos. Claro, que podría haber, tal como está expresado aquí, podría pensarse que hay una estricta identidad entre Dios y la luz del intelecto. La luz del intelecto natural con la cual nosotros juzgamos las cosas, ¿no? O sea, podría interpretarse que Dios mismo es visible en forma directa
a la mente natural, o sea, que naturalmente veamos a Dios, porque Él es como la luz del intelecto, ¿no? De hecho, también si uno toma literalmente lo que dice el prólogo de San Juan, se dice el verbo era la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Si uno toma eso sin matices, así como al pie de la letra, podría uno pensar que entonces uno ve al verbo, o sea, a Dios en forma directa, que ve en forma directa las razones eternas, o sea, las ideas divinas en forma directa, ¿no? Como lo dice acá. Va. Claro, omne quod est eternum est Deus, es Dios. O está en Dios. Patet quod ipse est ratio, que él mismo es la razón de todas las cosas y la regla infalible y la luz de la verdad. O sea que Dios mismo es la luz de la verdad, entendida en un sentido natural, que naturalmente ilumina la mente del hombre. Que no es lo mismo que yo dije ayer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que no está muy claro, insisto en eso porque no está muy claro en Buenaventura, ¿eh? O sea, yo creo que ese es un punto débil del texto de Buenaventura. Partamos del punto débil, pero después reafirmaremos la parte sólida. La parte débil es, resumiendo, me gustaría que alguien lo resumiera, aunque ya lo dijimos para que porque este es un punto un poco, no es tan fácil de entender. ¿Se entiende la diferencia? Refiriéndose a lo que falta entre medio. O sea, lo que no está precisa, hay como una falta hay como que falta un pasaje en esto, ¿no? Ahora, retomémoslo, ¿cuál es la parte sólida de lo que está diciendo? Pero no Francisco, alguien más. Felipe. O sea, ¿cuál es la parte sólida de este razonamiento que está haciendo acá? Que es como uno de los puntos centrales de toda esta obra y de toda la filosofía. Esto que está diciendo acá es un pilar de toda la filosofía. Digamos, si queda claro este pilar, se puede hacer una filosofía. Si no queda claro este pilar, el edificio, por muy bonito que tenga las decoraciones externas, el edificio colapsa. Puede tener muchas buenas ideas decorativas, pero esta es la fundación. Si falta la fundación, el edificio de la filosofía entera, ¿no? No es como la epistemología como una parte separada, es la metafísica del conocimiento. O sea, es una parte esencial de la metafísica misma. Como que hay mucha luz, ¿no? Como que no estoy viendo. ¿Cuál es la parte sólida de esto? De la sección 9. ¿Cómo? De la sección 9, ¿no es cierto? Claro, el centro del concepto está en el 9, sí, en el número 9. En estas pocas líneas aquí, no es casualidad que él le pone todos estos, claro, que es lo que tú mismo leíste, todos estos adjetivos, o sea, adverbios como para ponerle color, ¿no? Le pone color, claro, retóricamente le pone color, pero porque esto es un punto clave, ¿no? Donde se edifica toda la ciencia filosófica, en cierta forma. Profe, lo que Dios es la luz de la verdad. ¿Cómo? La parte sólida es que Dios es la luz de la verdad. Pero explícalo como razonamiento, cómo se llega a eso. Porque aquí está como el razonamiento con cómo se llega a eso, ¿no? Claro, la frase en sí es correcta, pero tienes que explicar por qué es así. Creo que lo entendí, pero bueno, están viendo que nosotros cuando hacemos juicio nos traemos de lo sensible, nos traemos de los lugares, por lo tanto, verificamos, digamos, conceptos que
Sería llevarlo lo trascendental. No, los conceptos que tú, claro, Entonces, basta conceptos, sí. O podría decir, con el vocabulario medieval serían los, ¿cómo se llaman los conceptos? Claro, los universales. También se llama conceptio, también existe esa palabra. Pero en general se usa la palabra universales. Los conceptos universales. Que en el fondo son un producto de los juicios. O sea, se dan juicios sobre las cosas, o sea, cosas sensibles, ¿no? Que producen una especie sensible, la especie sensibilis, que entra de alguna forma en nosotros, esta especie sensible, pero sobre esta especie nosotros hacemos un juicio. ¿No? Decimos, por ejemplo, que nos gusta, hay parte de la delectación. Pero ¿por qué nos gusta? Porque damos sobre ella un juicio. Y cuando damos un juicio, ¿qué ocurre? no sé cómo es el paso, creo que no lo entendí muy bien, pero de alguna forma ese concepto, cuando hacemos el juicio, algo que está más allá de lo propiamente sensible, por lo tanto es como ya una idea. Un juicio. Claro, tiene que intervenir una idea, ¿no? O sea, una regla, como le llaman, ¿no? O sea, el juicio supone una regla, por la cual nosotros decimos que algo tiene una, por ejemplo, una belleza, una proporción, ¿no? Aunque esa regla no la explicitemos, pero cuando nosotros damos este juicio que nos gusta algo, si escuchamos una sinfonía y nos gusta, ahí interviene, claro, no es solo que escuchemos algo sensiblemente, interviene una regla interior que nos permite juzgar la proporción. O si vemos una proporción en la arquitectura, una simetría, o sea, la percepción de la belleza como tal, no, es la percepción de una proporción, de una simetría, etc. Y entonces delata que nosotros estamos aplicando una regla que es interior, que está dentro de nosotros, no la sacamos de la cosa misma, más bien juzgamos la cosa en base a esta regla. Eso, o sea, la duda que me queda es que los conceptos o ideas primitivas, ¿qué parte como del esquema? Claro, o sea, aquí mismo entra, digamos, la regla es lo mismo que puedes llamar como principios. O primeros principios. Claro, los primeros principios de la mente te permiten juzgar eso. Y cuando se hablan de la idea trascendental, serían esos, como esos eran derivados de los primeros principios, o el primer principio. No, en realidad es al revés. Claro, los principios son derivados De la idea de trascendental. las primeras, claro, porque el juicio supone principios, pero los principios suponen primeras nociones. Mejor vamos a escribirlo más claro. Primeras nociones. O para ser más exacto, primera noción. Ya, la primera noción en el sentido estricto es una sola, ¿no? Cuando primo cadit intellectus ens, lo que primero cae en el intelecto es el ente, o sea, el ser. El ser es la primera noción. Esta es una máxima de Avicena, pero que ya estaba en la tradición neoplatónica. La primera noción que cae bajo el intelecto es el ente, el ser. Y del ser después se derivan las primeras dos trascendentales. Ser, después la primera noción, los trascendentales. O trascendentales del ser. Se llaman del ser porque son como coextensivos al ser.
Y de ahí en el fondo vienen los primeros principios. Ahora nosotros no los concebimos así por sí solos, pero cuando juzgamos las cosas sensibles nos damos cuenta que los utilizamos. O sea, en el fondo no es que podamos verlos así automáticamente como sin la experiencia. La experiencia sensible es necesaria, o sea, tiene que haber efectivamente como la cosa sensible, y de la cosa viene la especie sensible, pero la especie sensible de alguna manera se transforma en una especie inteligible, o sea, en un concepto. También se le llama especie inteligible. Pero en la especie inteligible se necesita, digamos, que interactúen los primeros principios. No puede ser simplemente como extraída de la cosa. Se necesita que desde la mente se utilicen las reglas que son que tienen esta característica de características que no son reductibles al mundo sensible, que son intemporales, inespaciales, inmutables, etc. O sea, tienen una serie de características y el concepto participa de estas características, porque está formado en base a esas entidades como intemporales. Entonces, todo concepto, aun cuando sea concepto de una cosa sensible, pero él como concepto participa de todas las características de las cosas puramente inteligibles. Entonces, es intemporal, eterno, etc. Ahí. Podría dar un ejemplo, y también, no sé, como el tiempo, la causa, ¿sabes? Esos conceptos de tiempo y causa o estarían dentro del concepto de reglas. Claro. Pero el concepto de tiempo ya es un concepto que involucra, claro, que incluye las cosas sensibles. Yeah. El concepto de causa en estado puro, no. Yeah. Entonces se tiene como más arriba en términos como más alejado de lo sensible. Claro. Y en ese mismo sentido, no sé, el concepto de perro está más cerca de lo sensible que algo mucho más abstracto e inteligible que... Claro, pero no es que haya algo, sí, pero no es que haya algo intermedio de un punto de vista ontológico. O sea, los conceptos pueden tener, como lo explica, por ejemplo, Porfirio en su árbol, no sé si vieron algo del árbol de Porfirio, el árbol de los conceptos. Los conceptos tú los puedes ordenar en un árbol, o si prefieres en una pirámide, ¿no? O sea, de lo más específico hasta llegar a los propios individuos, ¿no? Hasta lo más abstracto. Entonces tienes, claro, el concepto de perro, aquí tienes el concepto de perro golden, y aquí tienes el individuo. Aquí tienes el concepto de mamífero, aquí tienes el concepto de animal, de ser vivo, ¿no? Y así, o sea, de lo más específico a lo más genérico, a lo más universal, por sobre eso tienes como los entes puramente, puramente matemáticos, los entes puramente lógicos, y aquí tienes los principios. Y aquí el primer, bueno, tiene que haber un primer principio, ¿no? Como una noción en que todo esto se resume. Claro, ahí los neoplatónicos peleaban porque algunos decían que el ser era el primer concepto, otros decían que era el bien, pero al final la filosofía medieval mostró que en el fondo el bien es un ángulo bajo el cual tú ves el ser, o sea, igual es un concepto derivado del ser, no es un concepto por sobre el bien, como decían algunos, como más, o sea, perdón, al contrario, no es que el bien esté más allá del ser,
como decían algunas escuelas neoplatónicas, sino que más bien son lo mismo visto bajo otro respecto, ¿no? Pero todos ellos están contenidos en el primero. No es que el primero sea algo como externo a ellos, ¿no? Todos ellos son una especificación del primero. Todos los conceptos. Por lo tanto, todos tienen la misma naturaleza metafísica. Todos son incircunscriptibles, intemporales, inespaciales. O sea, pueden ser circunscriptibles mentalmente, porque, claro, los conceptos específicos son delimitaciones dentro de un concepto más amplio, ¿no? Pero es una limitación mental, no es una limitación como empírica. Entonces, en sí mismos, ellos todos, en el fondo, todos ellos reflejan la naturaleza del primer concepto que es intemporal e inespacial. Y por lo tanto es eterno. O sea, pertenece a la categoría de lo eterno, aun cuando, y aquí es el punto que habría que especificar, que no lo hace en Buenaventura en realidad, aun cuando no es propiamente Dios, o sea, es algo que de algún modo delata que viene de Dios, que tiene la huella, como delata el vestigio, la huella de Dios, sin ser Dios en forma directa. Porque si fuera Dios en forma directa, ¿cómo sabemos que no es Dios en forma directa? Es bastante fácil verlo, que en nuestra mente no vemos a Dios de un modo directo. Voy a apagar este aire porque está... ¿Se escucha ahí cuando hablamos lejos, no? ¿Aló? Sí, profe, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ah, evidentemente está tomando de ese micrófono de ahí arriba, sí. ¿Cómo sabemos que esto no es ver a Dios de un modo directo? Lo podemos reducir a Dios a un concepto. ¿Ah? Lo podemos reducir a Dios a un concepto. ¿Y por qué no? Te digo, O sea, porque si viéramos a Dios, de un modo, la forma de responder esto es mostrando la consecuencia absurda que se... O sea, si viéramos a Dios de un modo directo con nuestra mente, entonces... Estaría del otro lado. ¿Ah? Estaría del otro lado. Claro, ¿y cómo comprobarías eso? Que estás del otro lado, o sea, que estás en el mundo del más allá. Si tú vieras a Dios de un modo directo, cuando digo vieras, estoy diciendo que ves con la mente. Si vieras con la mente a Dios de un modo directo, entonces conocerías perfectamente, como dice la primera carta a los Corintios, lo conocerías cara a cara, conocerías todo perfectamente, conocerías a Dios, pero también a todas las cosas en Dios de un modo perfecto. O sea, verías las razones eternas. Verías las ideas divinas, ¿verdad? Verías todas las cosas con una perfecta claridad, cosa que obviamente no pasa. ¿Eh? ¿Ah? ¿Y eso qué implicaría para la persona que es capaz de ver a Dios? Hipotéticamente, es capaz de ver a Dios y de conocer todas esas cosas perfectamente. Bueno, que lo que implica, digamos, la visión beatífica que se puede dar en la vida del más allá, eso implica la bienaventuranza, que tú puedes ver a Dios y por lo tanto puedes tener la perfecta deleitación, o sea, este deleite que tú tienes en las cosas temporales es un anticipo del verdadero deleite que tú vas a tener cuando veas todas las cosas. Es un deleite muy limitado porque nuestro conocimiento es muy limitado. El deleite en el fondo viene del conocimiento. Es como amar, tú puedes amar esto que conoces. Entonces, claro, si tú lo vieras directamente, lo amarías perfectamente. Ahora, serías feliz. En eso consiste la felicidad, en el fondo, en conocer a todo y deleitarse de todo. Ahora, evidentemente,
ya no tendrías, a ese punto ya no tendrías libre albedrío. Porque claro, porque el libre albedrío en el fondo supone una cierta ignorancia. Para que tú puedas, digamos, que el ser, que la inteligencia creada puede ejercitar su libre albedrío, necesita un cierto margen de ignorancia. O sea, tú tienes que ver cierta cosa, o sea, una huella de Dios, pero no a Dios de un modo directo, porque eso te quitaría la opción, no tendrías más opción si vieras a Dios en una forma directa. Porque se asoma que se supiera lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Porque se asoma que si uno supiera lo que tiene que hacer, haría lo correcto. No solo lo supiera, sino que no lo supiera en abstracto, sino que lo viera en toda su plenitud. Claro, en ese sentido tenía razón Sócrates, que si tú supieras realmente, pero hay que agregarle que este saber debería ser no meramente abstracto, sino que deberías ver perfectamente, contemplar en Dios como la razón última de eso. Porque tú puedes saber en abstracto que comer azúcar te hace mal, por ejemplo. Tú puedes tener esta noción abstracta, pero no es que tú estés viendo, si tú vieras, porque no se explica por qué uno dice, sabe que, porque el que tiene diabetes sabe que no tiene que comer azúcar y sin embargo lo hace, porque en el fondo lo sabe hasta, muy entre comillas lo sabe. Lo que sabe es una noción muy abstracta de eso, pero no ve todo el conjunto de eso, por el último por qué, cómo eso realmente es en la raíz. Si lo viera realmente, no lo podría hacer, porque sería como repugnante a la... Porque el ser humano por naturaleza desea el bien, ¿no? Y entonces, si viera el bien de una forma límpida, directa, ¿no? No podría evitar quererlo. Porque el querer, que es el otro título del curso, el amor, ¿no? El amor sigue naturalmente al saber. O sea, lo que tú sabes, lo amas, pero en la medida que realmente lo sabes. Y este conocimiento puede ser, claro, muy abstracto, porque el punto de partida de donde nosotros partimos es muy abstracto. Entonces, claro, tenemos la idea del ser, pero no significa que automáticamente nos amamos todo ser, porque como tenemos la idea del ser, entonces conocemos el ser y amamos automáticamente todo ser. No nos pasa eso, porque conocer un concepto abstracto no es lo mismo que conocer la realidad. Hay un trabajo de por medio, hay un itinerario de por medio. Entonces, esa es la gran diferencia que, claro, que corre entre Dios, que es el ser real, absoluto, que si tú lo vieras en forma directa, lo tendrías que amar, ¿no? Y tendrías un conocimiento perfecto. Y otra cosa es el ser como conceptual, absoluto. Es igual de absoluto, pero es meramente conceptual. O sea, no es que sea poco, pero es una cosa muy distinta. ¿Ya? Es algo muy distinto. Entonces, cuando se dice que el verbo es o sea, que el verbo ilumina a todo hombre, claro, hizo falta varias decenas de siglos, no sabe, no decenas, pero varios siglos, ¿no? Para aclarar que el verbo ilumina la mente del hombre no significa que el verbo sea él mismo visible a la mente del hombre en forma directa. La ilumina, pero de forma indirecta, mediante un concepto abstracto. Ilumina la mente mediante un concepto abstracto. Y esta es la luz de la verdad en un sentido natural. O sea, la luz de la verdad natural. La otra sería una visión sobrenatural, ver a Dios de un modo sobrenatural, en la visión. Es claro, la contraposición que se hace en el famoso texto sobre el amor, que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. No sé si han leído nunca ese texto, no. No estaba en la selección bíblica, no. Hay que ponerlo, sí, al menos para pero lo voy a proyectar ahora, porque hay un verso donde eso se dice
se dice muy claramente. ¿Eh? Primera Corintios capítulo 13, que es el famoso texto sobre el amor. Algunos le dicen el himno al amor. No sé si es un himno, pero es un texto muy famoso. Ven que lo primero que aparece, si yo pongo Primera Corintios, lo primero que aparece es el 13, porque es el capítulo más famoso. ¿O quieren leer en castellano? O podríamos leer en latín, también sería. Pero leamos primero el capítulo en castellano y después lo podemos. Ese. ¿Se alcanza a ver o no? No, está muy chico. Leámoslo todo porque el texto es bonito. Si no lo han leído nunca, vale la pena leerlo y después comentamos el último verso que es el que yo tenía en mente. Dejar de compartir. Compartir. ¿Se ven? ¿Quién lee? ¿Alguien que...? Tú lees, ya, perfecto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí está el verso que yo estaba citando. ¿No? Ahora vemos por espejo, ¿no? Y esta es la imagen del espejo que usa Bonaventura en toda esta obra, ¿no? Vemos, pero por medio de un espejo, dentro de un espejo. No vemos en forma directa, no vemos de una manera indirecta. La frase griega es enigmati, oscuramente, en enigma. Veamos el texto original, ¿no? No, ahora... no, eso es como una cosa interlineal. No. Hay que ponerlo de acá. All. Ahora hay que buscarla entre todas. Francesco Inés. Stephanus. Westcott Hort. La edición crítica. Si buscan el griego, aquí está la edición crítica de Westcott Hort. ¿Y por qué no aparece? Ahora tiene que ver la lupita. ¿Ah? A la luz, arriba. Mano, arriba, arriba. A la derecha ahí. Ahí. Blepomengar arti die soptru en enigmati. A través de un espejo en un enigma, ¿no? En un enigma. Entonces, tote de prosopon, prosopon, cara a cara, ¿no? Ahora conozco Ekmerus en parte.
Tote de epignosoma y katoskai epignosten. Conoceré tal como fui conocido. Bueno, la palabra evidentemente que usa aquí no es la palabra que encontraron en Platón del amor, no es el eros. La palabra aquí es agape. Claro, a propósito se utiliza una palabra distinta, ¿no? ¿Qué es lo que distingue eros de agape? El eros es un amor sexual. No necesariamente, no solo. No, el eros no es solamente sensual. De hecho, Platón escribe el Simposio precisamente para decir que el eros debe superar lo sensual, ¿no? O sea, parte de lo sensual, primero se desean los bellos cuerpos, pero después se desea, bueno, ahí saca una consecuencia un poco extraña para nosotros, ¿no? Que hay que amar a todos los cuerpos porque todos tienen la misma belleza, o sea, la belleza es una sola, ¿no? Entonces no hay que preferir uno a otro, no hay, claro, tiene esa idea que no es muy monógama, digamos, ¿no? Que las mujeres tienen que ser en común, etcétera. Pero prescindiendo de ese detalle, digamos, hay que pasar de la belleza del cuerpo a la belleza del alma, ¿no? Y entonces después que viene, después que se ama la belleza del alma, hay que amar, ¿ya? Las ideas. Claro, las bellas ciencias. No, primero las bellas costumbres, dice. Después las bellas ciencias. Claro, y después finalmente en el último escalón. A ver, eso tienes que saber porque el último, la culminación. Claro, es la belleza en sí, ¿no? Autotocalón. La belleza en sí, que es, y tiene una fila de adverbios parecidos a la que, bueno, la belleza en sí, que no es ni bella de un lado, ni fea del otro, ni que es absolutamente superior, etcétera, etcétera. Repasen esa página del Simposio que es importante, ¿no? Pero todo esto es eros. Todo eso es deseo, ¿no? Entonces es, diríamos, algo hacia, o sea, el movimiento hacia la cosa para poseerla en definitiva, ¿no? En cambio, agape pone en evidencia el aspecto, digamos, no diría que opuesto, pero complementario, ¿no? Agape significa en todo este texto, ¿qué cosa? ¿Cómo lo podríamos traducir? En verdad no tiene una traducción exacta, pero como hay una tradición como tradicional que es la caridad. Es lo que muchas Biblias traducen como la caridad, ¿no? Caritas. ¿Y qué es la caritas con relación al...? Pero que en castellano lamentablemente la palabra después se ha restringido a como hacer la caridad, como a la limosna, como a la caridad en el sentido... Pero el significado evidentemente es más amplio, ¿no? Es amor, pero en el sentido de primario de... ¿Como regalo? Claro, de regalo. Es un amor de benevolencia, como de gratuidad, que no es tanto como desear para poseer, sino desear dar. O sea, en cierta forma también es un deseo, pero es un deseo de dar, no un deseo de poseer, ¿no? Y este deseo de dar, entonces, es primariamente de Dios, porque Dios es quien primariamente da, ¿no? Y por eso puede ser, contrariamente a lo que dice Platón, que niega, porque Platón, con esta noción del eros, que es buscar lo que uno no tiene, niega que Dios pueda tener eros, porque Dios ya tiene todo, entonces no desea, ¿no? Pero sí, en cambio, si el amor se concibe evidentemente como primariamente dar, ¿no? Entonces pasa a ser una característica fundamental de Dios que primariamente, ¿qué es lo que hace primariamente Dios? Con respecto, digamos, con respecto a lo que no es Dios, evidentemente, ¿no? Claro, primariamente da, claro, primariamente lo crea, le da el ser. Entonces, primariamente da. Sin quitarle que después también tiene deseo en el sentido de también
querer estar con, ¿no? Muchas veces pueden encontrar libros o artículos que contraponen estas dos cosas, como eros y agape, que las dos cosas serían como contradictorias, o sea, que primero vino el amor como eros de Platón y después vino el cristianismo y como que cambió eso, como si el eros fuera algo ya que pasado de moda o que no está en la visión o en la visión bíblica, ¿no? Y claramente sí está, claro, está, solamente que se complementa con el aspecto del agape, o el agape complementa ambos aspectos, con el deseo de dar y el deseo de poseer, que son los dos, no son contrarios, sino que más bien son complementarios. Y bueno, y finalmente el agape, el amor, es como lo que últimamente queda, ¿no? Todo el resto, todos los carismas. Este capítulo cierra todo un discurso más largo que es referido a los carismas, o sea, los dones que reciben los cristianos. Pueden ser don de curación, don de profecía, don de ciencia, etcétera. Pero todos estos dones terminarán. Y así terminarán también la fe y la esperanza, porque cuando se llega a poseer, ya no se necesita ni la fe ni la esperanza, pero sí queda la caridad, o sea, el amor. Agape, udépote, piptei. Nunca cae o nunca decae, nunca se vence, nunca termina. Bien. ¿Qué hora es? Se nos hizo tarde. Ya nos van a echar ahora. Sobre el espejo, hay otro, les voy a dejar una tareita. Sobre ese tema del espejo, hay un texto muy importante de Platón también, que no sé si lo leyeron, del Alcibíades, donde se habla del ojo, de la pupila como un espejo. ¿No leyeron esa página? No, voy a subirla, porque es muy importante. Probablemente está también detrás de la imagen aquí del espejo, el conocer por un espejo que usa acá la carta a los Corintios. No me acuerdo la referencia exacta, voy a ponerlo, voy a subir el Alcibíades con la cita exacta. ¿Ah? ¿Cómo? Voy a entonces finalizar la reunión esperando aquí que se